Alejandro apenas había cerrado los ojos cuando escuchó el ruido de la puerta de la sauna. El vapor era tan espeso que no distinguió enseguida quién entraba, pero la silueta de un hombre apareció entre las nubes calientes. Un instante después, su corazón latía más rápido de lo habitual. Era Diego, uno de los masajistas del club. No se conocían, apenas lo había visto un par de veces en los pasillos, pero su presencia allí lo sacudió de golpe, como si algo en su cuerpo supiera que esa tarde nada sería igual. Diego se disculpó con una voz suave, como si de verdad creyera haber interrumpido algo íntimo. Alejandro respondió que no había problema, aunque la tensión que lo acompañaba desde hacía semanas se transformó en otra clase de tensión. Se estrecharon las manos y, contra todo lo que Alejandro estaba acostumbrado, el gesto no fue rápido ni distante. Duró lo suficiente para sentir un calor distinto, una cercanía que no se explicaba. Él, acostumbrado a contratos y apretones calculados, se quedó sin palabras. Diego lo observaba sin juicio, como quien intenta leer lo que nadie más ve. El silencio era denso, pero no incómodo. Alejandro sintió la necesidad de hablar y admitió que estaba agotado, que a veces no sabía si su vida tenía sentido. Nunca confesaba esas cosas, menos aún a un extraño. Diego inclinó la cabeza con calma y le dijo que podía ayudarlo. Alejandro pensó que se trataba de una frase cualquiera, pero Diego sacó un pequeño frasco de aceite. Le explicó que siempre lo llevaba consigo, por costumbre. Alejandro lo miró sin decidirse, hasta que escuchó ese «confía en mí», tan sereno que lo desarmó. Se giró, apoyó los brazos y dejó que ocurriera. El primer contacto del aceite en la piel lo estremeció. No era frío, era la intimidad del momento lo que lo hizo contener el aliento. Los dedos de Diego se movían con firmeza, pero también con una delicadeza que Alejandro no había sentido nunca. Cada presión en sus hombros parecía liberar más que tensión física. El aire caliente lo mareaba, y al mismo tiempo lo volvía más consciente de todo. Suspiró sin querer, y Diego se detuvo a preguntarle si estaba bien. Alejandro respondió que sí, aunque lo que sentía estaba lejos de la calma. Cuando por fin se giró para mirarlo de frente, los dos quedaron muy cerca. Sus respiraciones se mezclaron. Diego lo sostuvo con los ojos, sin decir nada. Alejandro levantó la mano y rozó la mejilla del otro. No planeaba hacerlo, simplemente ocurrió. Diego cerró los ojos un instante, se inclinó y ese espacio mínimo que quedaba entre ambos desapareció. No fue un beso largo ni planeado. Fue apenas un roce que incendió todo lo que Alejandro llevaba oculto. Se apartaron un segundo después, pero ya era imposible ignorar lo que había pasado. Alejandro tragó saliva. Murmuró que aquello era una locura. Diego sonrió con un aire tranquilo y le dijo que, a veces, lo que parece locura es lo único que nos recuerda que seguimos vivos. Ese comentario se le clavó dentro. Llevaba años funcionando en piloto automático, sin detenerse a sentir. El encuentro lo había sacudido en cuestión de minutos. Diego se acomodó otra vez frente a él. No insistió, no presionó. Simplemente permaneció allí. Y esa calma inquietaba aún más a Alejandro que cualquier gesto explícito. Porque ahora la elección recaía en él. Podía fingir que no había pasado nada y seguir con su vida como siempre, o podía permitir que algo real, impredecible y arriesgado comenzara a crecer. El calor del lugar parecía apretarle el pecho, pero no era el vapor. Era la conciencia de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía delante a alguien que lo miraba como persona y no como una pieza de una máquina de negocios. Esa noche, mientras salía del club, Alejandro supo que volvería. No podía fingir indiferencia, no después de sentir lo que había sentido en la sauna. En el trayecto de regreso al hotel, revisó el móvil con mensajes acumulados de su asistente en Madrid, todos urgentes. Pero no respondió. Su mente estaba atrapada en otro sitio. Imágenes fugaces del instante en que sus labios habían rozado los de Diego lo perseguían con una fuerza que no podía controlar.
Ni un contrato millonario lo había dejado tan alterado. Al llegar a la habitación, se miró en el espejo. El traje perfecto, el rostro de siempre, pero algo distinto brillaba en sus ojos. Esa chispa que no veía desde hacía años. El eco de la frase de Diego retumbaba. A veces la locura es lo que nos mantiene vivos. Alejandro comprendió que, quiera o no, esa locura apenas había comenzado. Alejandro volvió al club 2 días después. No era casualidad ni una visita de rutina. Se había pasado la mañana ignorando llamadas de su socio en Madrid y, en vez de encerrarse en el despacho, pidió cita con Diego. Fingió ante la recepcionista que solo quería una sesión profesional, pero en el fondo lo dominaba la impaciencia. Apenas podía concentrarse en otra cosa desde aquella tarde en la sauna. El recuerdo del calor, de la piel aceitosa y del roce fugaz de sus labios lo perseguía sin tregua. Cuando Diego apareció en la entrada del área de masajes, vestido con su atuendo blanco de trabajo, Alejandro sintió una punzada en el estómago. Él, que había cerrado contratos millonarios sin pestañear, ahora sudaba como un adolescente. Diego lo saludó con una sonrisa breve, sin rastro de la tensión de aquel primer encuentro, y lo condujo al interior de la sala. «Relájate», le dijo con tono neutro, como si nada hubiera pasado. Alejandro obedeció, se quitó la camisa y se tumbó boca abajo. El aceite se derramó sobre su espalda y las manos de Diego comenzaron a trabajar con precisión. Durante los primeros minutos no se dijeron nada, solo se escuchaba la respiración de ambos y la música baja de fondo. Alejandro estaba convencido de que iba a enloquecer si ese silencio continuaba. Finalmente, habló. «No pude sacarme de la cabeza lo de la otra noche». Diego no se detuvo, solo respondió en voz baja. «Yo tampoco». Esa simple confesión le encendió algo por dentro. Quiso darse la vuelta en la camilla, pero Diego presionó sus hombros con firmeza. «Déjame terminar. No es el lugar para perder el control». Alejandro soltó una risa nerviosa. Nunca antes le habían puesto un límite de ese modo. La mayoría se doblegaba ante él, pero Diego imponía una calma que desconcertaba y atraía al mismo tiempo. Pasados unos minutos, Diego bajó la intensidad del masaje. Sus dedos se deslizaron con más lentitud y habló de repente. «¿Por qué te ves tan atrapado? La tensión no viene solo de trabajar mucho. Se nota que es otra cosa». Alejandro se quedó en silencio, dudando. Luego soltó lo que llevaba guardado. Le confesó que su empresa estaba a punto de cerrar una operación enorme, pero que significaba arrasar con decenas de negocios familiares en la costa, que él mismo había preparado cada cláusula, que todo estaba listo y que en unas horas tendría que firmar. Diego se detuvo por primera vez. Sus manos quedaron quietas sobre la espalda de Alejandro. «¿Y estás orgulloso de eso?». La pregunta cayó como un golpe seco. Alejandro no supo qué contestar. Mintió con un «es mi trabajo», pero hasta a él le sonó vacío. Diego retomó el movimiento de sus manos, más suave esta vez, y murmuró: «Hay trabajos que matan más que el cansancio». Esa frase le atravesó como un cuchillo. No era un reproche directo, pero en ese instante entendió que Diego había visto más de lo que él dejaba mostrar. Se incorporó en la camilla, ya incapaz de seguir fingiendo normalidad. Sus miradas se encontraron a pocos centímetros. «No sé qué me pasa contigo», admitió Alejandro. «Me haces decir cosas que nunca confesaría». Diego levantó una mano y le acarició el cuello. Fue un gesto breve, pero tan cargado de intención que Alejandro tuvo que contenerse para no besarlo allí mismo. «Tal vez porque conmigo no necesitas máscaras», respondió Diego. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Estaba cargado de algo eléctrico. Alejandro se inclinó apenas, buscando un contacto, y Diego no se apartó. Sus labios se unieron de nuevo, esta vez más seguros, más prolongados. No había vapor de sauna que los ocultara, solo la certeza de que ninguno de los dos quería detenerse.
El beso terminó porque alguien tocó la puerta. Diego reaccionó rápido, se alejó y adoptó de nuevo la postura profesional. Alejandro se quedó con el pulso acelerado, consciente de que esa interrupción había evitado que cruzaran una línea de la que tal vez ya no habría retorno. Al salir de la sala, Diego lo acompañó hasta la puerta y, sin mirarlo demasiado, le susurró: «Esta noche, si quieres hablar de verdad, ven al Café Zurich, 8 en punto». Alejandro asintió sin pensar. Sabía que no era solo una invitación, era un reto. Tenía que decidir si seguir con el papel del ejecutivo perfecto o permitir que la locura siguiera su curso. Alejandro llegó al Café Zurich con el corazón acelerado. Había pasado toda la tarde encerrado en su despacho, mirando documentos que ya no podía leer sin sentir un nudo en el estómago. Cada cláusula del contrato significaba cerrar puertas, despedir gente, arrancar recuerdos de familias que llevaban generaciones trabajando en sus hoteles. Lo peor fue cuando descubrió, en una nota escondida entre los anexos, que el Club Termal Barcelona también estaba en la lista de propiedades a ser adquiridas. El lugar donde había conocido a Diego estaba marcado para ser demolido. Se sentó en una mesa apartada, intentando calmarse. A las 8:05 entró Diego, vestido de manera sencilla, pero con esa calma que lo rodeaba siempre. Al verlo, Alejandro sintió una mezcla de alivio y angustia. Cuando Diego se acercó, le costó ocultar la tormenta que llevaba dentro. «Perdona el retraso», dijo Diego, sentándose frente a él. Alejandro lo miró fijamente. «Necesito decirte algo, y no sé cómo vas a reaccionar». Diego arqueó una ceja, esperando. Alejandro tragó saliva y se inclinó hacia adelante. «El contrato en el que estoy trabajando incluye la compra del club. Si se firma, lo cerrarán. Tú perderás tu empleo, tu lugar». El silencio que siguió fue insoportable. Diego apartó la mirada, respiró hondo y luego lo miró de nuevo, con un brillo duro en los ojos. «¿Y tú lo sabías desde el principio?» «Me enteré hoy», respondió Alejandro rápido, «y no puedo dejar de pensar en ello». Diego apretó los labios, conteniendo la rabia. «¿Eres consciente de lo que significa? Ese club es lo único que me queda desde que me fui de mi país. Es mi hogar, mi sustento. Y ahora descubro que el hombre con el que...» Hizo una pausa, como si no encontrara las palabras. «El hombre que me está removiendo todo es el mismo que puede destruirlo». Alejandro sintió un golpe en el pecho. «No quiero que pase, te lo juro. Pero eres parte de eso», lo interrumpió Diego. «Tu firma puede condenarnos». Los dos se quedaron en silencio. El ruido del café contrastaba con la tensión que los envolvía. Alejandro intentó extender la mano, pero Diego la retiró. El dolor en su rostro era más fuerte que cualquier palabra. «No sé si puedo confiar en ti», dijo finalmente Diego, con voz baja pero firme. Alejandro sintió cómo se le cerraba la garganta. Estaba acostumbrado a perder amigos, socios, hasta parejas pasajeras, pero la idea de perder a Diego le dolía de un modo insoportable. Se quedaron un rato sin hablar, hasta que Diego, más calmado, suspiró. «¿Por qué haces esto? ¿Qué buscas realmente?» Alejandro lo miró a los ojos. «Yo pensé que lo tenía todo bajo control. Dinero, poder, reconocimiento. Pero ahora siento que nada de eso vale si tengo que verte perder lo único que te sostiene. No quiero ser ese hombre». Diego lo observó, dudando. Hubo un instante en el que pareció creerle, pero enseguida volvió a cerrarse. Las palabras no cambian nada, solo las decisiones. Ese comentario lo dejó clavado en la silla. Alejandro supo que la única forma de demostrarle algo sería actuar, arriesgarse de verdad. Cuando salieron del café, caminaron juntos unos metros en silencio. En la esquina, Diego se detuvo. «No me busques si piensas seguir adelante con ese contrato. No podría soportarlo». Y sin darle tiempo a responder, se dio media vuelta y se alejó por la calle iluminada.
Alejandro se quedó parado, mirando cómo desaparecía entre la gente. Tenía una reunión al día siguiente para la firma final. El reloj corría, y ahora sabía que no solo estaba en juego su carrera, sino el único vínculo que lo había hecho sentir vivo en años. Esa noche casi no durmió. Entre los mensajes insistentes de su socio y la imagen de Diego alejándose, entendió que el momento de decidir había llegado. Alejandro entró en la sala de juntas de la Torre Mafre con la mirada fija en los documentos que llevaba bajo el brazo. Todo estaba preparado para la firma. Abogados, inversores, su socio alemán que no paraba de sonreír como si ya celebrara la victoria. El murmullo de las conversaciones se calló en cuanto él se sentó al frente. El contrato estaba abierto sobre la mesa. Cientos de páginas, cientos de destinos, decididos con un trazo de bolígrafo. Entre ellos, el del Club Termal Barcelona. El socio principal, Bergman, se inclinó hacia él. «Señor Muñoz, ¿listo para firmar el acuerdo del año?» Alejandro no respondió enseguida. Miró el papel, pero lo único que veía era el rostro de Diego en el café la noche anterior, diciéndole que no lo buscara si seguía adelante. Sintió el sudor correrle por la espalda. Los segundos se volvieron eternos. Un abogado tosió para llamar la atención. «Señor, la otra parte está esperando». Alejandro levantó la pluma. La sostuvo sobre la línea de la firma. Todos lo observaban en silencio. Podía cumplir con lo que siempre había hecho. Cerrar el trato, asegurar su reputación, sumar otra victoria a su carrera. O podía detenerse y arriesgarlo todo. Dejó la pluma sobre la mesa. «Este contrato no se firma», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Hubo un murmullo inmediato. Bergman lo miró incrédulo. «¿Qué demonios está diciendo? Hemos invertido meses en esto». Alejandro sostuvo su mirada. «He revisado de nuevo las condiciones. Las consecuencias sociales y legales son inaceptables. No puedo ser parte de algo que arrase con comunidades enteras». El socio golpeó la mesa con el puño. «Usted arruinará todo». Alejandro respiró hondo. «Prefiero arruinar un trato antes que arruinar mi vida». El caos estalló. Abogados protestaban, socios gritaban amenazas, algunos se levantaron furiosos. Alejandro recogió sus cosas sin mirar atrás. Mientras salía del salón, sintió un alivio extraño, como si hubiera perdido todo y, al mismo tiempo, recuperado algo que nunca había tenido. En el pasillo, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre desde Galicia. «Tu padre está en el hospital. Ven cuanto antes». Sintió un golpe en el estómago. La urgencia familiar se sumaba al desastre profesional. Todo se le venía encima. Tomó un taxi sin pensarlo demasiado. No fue al hotel, fue directo al club termal. Cuando entró, el recepcionista lo miró sorprendido. Pero Alejandro preguntó directamente por Diego. Le dijeron que estaba en la sauna, en descanso. Subió con pasos rápidos. Abrió la puerta y lo encontró allí, sentado, con los ojos cerrados. El vapor envolvía la escena como un recuerdo vivo de su primer encuentro. Diego abrió los ojos despacio y lo miró con dureza. «¿Qué haces aquí?» Alejandro avanzó y se sentó frente a él. «Detuve el contrato. No firmé nada». Diego lo observó en silencio, como si necesitara comprobar si era verdad. «¿Por qué?» «Porque tenía razón», dijo Alejandro sin dudar. «Porque no quiero ser el hombre que destruye lo único que da sentido a la vida de los demás. Y porque me he dado cuenta de que lo que de verdad me importa eres tú». Diego se quedó quieto, con la respiración agitada. No respondió al instante. Alejandro sintió miedo de que lo rechazara, de que ya fuera demasiado tarde. Pero entonces, Diego se levantó y caminó hasta quedar frente a él. Le puso una mano en el rostro. «Eres consciente de lo que has hecho, ¿no? Has tirado por la borda tu carrera». Alejandro asintió. «Lo sé. Tal vez lo recupere, tal vez no. Pero ya no quiero seguir viviendo como antes». Diego suspiró, como si soltara un peso. Luego lo besó, esta vez sin miedo,
Sin dudas. Alejandro lo sostuvo con fuerza, sintiendo que ese contacto lo devolvía a la vida. Se separaron apenas unos centímetros. Diego lo miró serio. ¿Y ahora qué? Tu empresa va a hundirte. Tu familia querrá respuestas. Alejandro respiró hondo. Mi padre está en el hospital. Tengo que ir a Galicia. Y quiero que vengas conmigo. Diego abrió los ojos sorprendido. ¿A tu casa? ¿A conocer a tu familia? Sí, es hora de dejar de esconderme. Diego dudó, pero en sus ojos brillaba algo distinto. Tal vez miedo, tal vez esperanza. Si lo hago, no habrá marcha atrás. Alejandro acarició su nuca. No la quiero. Se quedaron abrazados en medio del vapor. Afuera, el mundo se preparaba para destrozar la reputación de Alejandro, pero dentro de esa sauna solo existía la certeza de que había elegido a Diego y todo lo que significaba. Alejandro y Diego aterrizaron en Santiago de Compostela con un nudo en el estómago. El vuelo había sido silencioso, cada uno atrapado en sus pensamientos. Alejandro temía la reacción de su familia, sobre todo de su padre, que lo había educado para continuar con la bodega familiar como si fuera un deber sagrado. Diego, por su parte, no dejaba de repetir que no era el lugar para él, que la familia gallega de Alejandro jamás lo aceptaría. Aún así, ambos caminaron juntos hacia el hospital. El olor a desinfectante los golpeó apenas cruzaron la puerta. Alejandro sintió que le faltaba el aire, pero la visión de su padre en la cama lo obligó a seguir. Johan Muñoz estaba pálido, conectado a varias máquinas, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hijo. Sabía que vendrías, susurró con voz débil. Alejandro se inclinó para abrazarlo. No podía estar en otro sitio. El padre miró entonces a Diego, que se mantenía un paso atrás. ¿Y este quién es? Alejandro tragó saliva. El momento había llegado. Papá, él es Diego. Es importante para mí. Hubo un silencio pesado. Diego se adelantó, le tendió la mano y habló con respeto. Encantado de conocerlo, señor Muñoz. El anciano lo observó unos segundos que parecieron eternos. Luego apretó su mano con fuerza sorprendente. Más te vale hacer feliz a mi hijo. Alejandro contuvo un suspiro de alivio. Su padre lo sabía. Quizás siempre lo había sabido. Días después, al salir del hospital, su madre los esperaba en la entrada de la bodega familiar. Ingrid Muñoz era una mujer de carácter, acostumbrada a mandar. Cuando vio a Diego, lo midió con la mirada de arriba abajo. Alejandro sintió cómo el cuerpo de su pareja se tensaba, pero su madre, tras unos segundos, soltó una sonrisa inesperada. Así que tú eres el culpable de que este testarudo haya cambiado de cara. Bienvenido. La tensión se rompió de golpe. Diego la saludó con un «gracias», casi tímido, y Alejandro sintió que una parte del muro que lo rodeaba desde joven se resquebrajaba. Los días siguientes fueron intensos. Alejandro se ocupó de la bodega, atendió reuniones con los trabajadores y pensó en cómo modernizar el negocio sin destruir su esencia. Diego se integró con naturalidad, ayudó en pequeñas tareas y conquistó a muchos con su cercanía. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio, se refugiaban en la habitación que compartían en la casa familiar. Allí se abrazaban con fuerza, conscientes de que estaban empezando algo que no tendría marcha atrás. Una tarde, caminando entre los viñedos, Alejandro se detuvo. Llevaba en el bolsillo un anillo sencillo que había guardado por semanas sin atreverse. Miró a Diego, que observaba el horizonte. «Necesito preguntarte algo», dijo Alejandro, con la voz tensa. Diego se giró, extrañado. Alejandro se arrodilló en la tierra húmeda y sacó el anillo. «No sé qué nos espera. Tal vez dificultades, rechazo, tal vez el mundo entero en contra. Pero sé que quiero vivirlo contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» El silencio fue total. Diego lo miró con los ojos brillantes, y por un instante Alejandro temió que lo rechazara. Pero entonces asintió, incapaz de contener una sonrisa que le borró toda duda.
Sí, Alejandro, sí quiero. Alejandro se levantó y lo besó con una mezcla de desesperación y alegría. Allí, en medio de los viñedos, con el sol gallego bajando lentamente, ambos sintieron que habían encontrado lo que tanto les faltaba: un lugar propio. Meses después, la capilla de la aldea se llenó de gente: familiares, amigos, trabajadores de la bodega. Diego esperaba en el altar con un traje oscuro, nervioso pero radiante. Alejandro caminaba hacia él con el corazón desbordado. Cuando finalmente se tomaron de la mano y pronunciaron el sí, supieron que habían llegado al destino que jamás imaginaron. Al salir, los aplausos los envolvieron. El padre de Alejandro, aún recuperándose, levantó su copa con vino de la cosecha familiar y dijo: «Brindo por mi hijo y por el hombre que lo acompaña, que esta bodega siga viva no solo por el vino, sino porque aquí aprendemos que la familia se construye con amor, no con tradición». Diego tomó la mano de Alejandro y la apretó fuerte. Esa noche, en la habitación que compartían, el mundo exterior dejó de importar. Habían arriesgado todo y lo habían ganado todo. Y por primera vez en la vida, Alejandro durmió en paz.